lo hace. Esa es una persona, amado amigo, que se encuentra en una condición pecaminosa. Y por eso la palabra del Señor nos habla que el ser humano se encontraba muerto en delitos y en pecado. Esa era la condición, y hoy en día el ser humano sigue encontrándose en esa misma situación, donde hay muchas veces que nosotros cometemos delitos, que quebrantamos la palabra de Dios, y muchas veces decimos, así como aquel joven rico que relata los evangelios de Mateo, y decía aquel joven rico: yo desde mi juventud he guardado la ley, he guardado los mandamientos, he cumplido los mandamientos. Pero cuando Jesús viene y le dice: excelente, pero una cosa te hace falta, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice que aquel joven sintió tan duro esa palabra que se puso a llorar, se sintió triste, porque muchas veces nosotros creemos, amados amigos, que estamos obedeciendo la palabra de Dios, pero hay cosas que estamos desobedeciendo y nos encontramos en ese mundo, en ese estado de desobediencia, en ese estado donde la palabra del Señor habla y dice: el ser humano se encuentra ahí en ese estado, pero dice la palabra de Dios que juntamente con Cristo Él nos dio vida, y por su gracia hay ahora oportunidad para ser salvo. En aquellos tiempos, Eva y Adán, que lo encontramos en Génesis, aquellos hombres, amados amigos, aquel hombre, Adán y Eva, Dios le había puesto en un mejor lugar. Dios le había dado todo lo que necesitaba. Y mire lo más importante: Eva y Adán tenían la oportunidad de escuchar la voz de Dios todos los días. Dice que Dios la visitaba, Dios llegaba a ese lugar y hablaba con ellos, tenían la presencia de Dios ahí, donde escuchaban la voz de Dios. Pero ¿qué pasó un día? Adán desobedeció a la voz de Dios, pero dijo: tú puedes comer de todo fruto